Hay un último lugar donde me parece importante tratar de construir cierto sentido común, que tiene que ver con la idea de que hay siempre alguien, un enemigo, un extraño, un extranjero, un otro, un monstruo en algún sentido, que viene por lo nuestro, ¿no? Como primero y principal, supone una definición de un campo propio de lo nuestro, de lo merecido, de lo conseguido, y por otro lado, la existencia de un otro, en principio como yo, que viene a invadirnos y del que hay que, de algún modo, defenderse, ¿no? Una construcción del orden social en términos cuasi militares, donde siempre hay un otro tratando de apropiarse de lo nuestro. Todo esto último, además, lo podemos pensar también a partir de otra figura que viene circulando hace rato, que es la figura del delincuente, ¿no? Un término, digamos, que obviamente pone en evidencia muchos de los conflictos que tenemos a la hora de pensar nuestra relación con lo propio y que tiene que ver con la cuestión de la inseguridad, ¿no? Un tema me parece vital para comprender para dónde movernos en relación por lo menos a cómo se construye un orden social y a admitir que uno no vive solo en este mundo, vive siempre con un otro y que si hay un otro, ese otro por ser otro molesta, no se adapta, no se adecua, no encaja en lo que uno pretende que el otro sea. Porque hasta en algún sentido, si encajase en lo que uno pretende que el otro sea para uno, ya no es un otro. Y en ese hacerlo encajar se ejerce un tipo de violencia. Una violencia simbólica, metafórica, pero violencia al fin, ¿sí? Donde no hay manera entonces de conectar con el otro si no es a través de su disolución. En ese sentido es mucho más democrático el conflicto. Entendido el conflicto como la necesidad de entender que permanentemente lidiamos con las diferencias de otros que nos perturban. El tema es cómo esa perturbación puede resonar en uno. Digo, a mí me interesa más el conflicto con el otro en tanto que el otro me saca de mí mismo, me hace como cuestionar aquello que yo creo que son mis dogmas o mis pilares filosóficos de los que no me muevo. Porque solo no me muevo, me mueve el otro, que me saca a mi pesar. Entonces cambia un poco ahí el eje. Y por eso quiero retomar el concepto de la palabra delincuente. Me acuerdo hace unos años haber leído o escuchado al subcomandante Marcos decir algo así como que en nuestro mundo binario o sos cliente o delincuente. A mí ese binario siempre me impactó fuertemente, ¿no? Porque primero todo binario de algún modo es muy reduccionista, ¿no? Pero en este reduccionismo plantea que si no estás adentro de ese sistema de consumo que exige de vos ciertos parámetros, ciertos códigos y ciertas propiedades, el afuera solo te convierte en alguien que está en falta. Y quiero remarcar esto porque la palabra delincuencia, cuando uno busca su etimología, ¿sí? Vieron que, como venimos haciendo en toda esta disertación, a la filosofía le encanta la etimología porque encuentra en las palabras otros sentidos. Delinquere, ¿sí? Término de donde viene delincuencia, el verbo, remite justamente a la idea de falta. O sea, el delincuente está en falta. Pero ojo que la palabra falta es una palabra que se mueve en distintos sentidos. De hecho, se encuentra el uso del verbo que da origen a la palabra delincuencia relacionado con falta en términos de carencia. Por ejemplo, falta en alimentos se usaba delinquere. O sea que en algún punto el delincuente comete una falta, pero manifiesta también una falta. Y eso nos posibilita pensar
hasta qué punto todo el mundo considerado, digamos, en términos de transgresión de lo legal, también de algún modo está manifestando un problema más de fondo, que es una sociedad donde gran parte de sus habitantes, de las personas que aquí habitan, están en falta o al mismo tiempo manifiestan una falta. Entonces cambia un poco el esquema. No es tan simple posicionarse en el derecho que tengo a que el extranjero, digamos, no ingrese en mi territorio, o el de la provincia de al lado no utilice mis hospitales públicos, donde se juega siempre en ese lugar la idea de que lo propio, digamos, es prevalente, es prioritario. No digo que no digo que uno de algún modo no tenga un derecho primordial por sobre lo propio. Digo hasta qué punto se juega el límite en la relación que construimos con el otro. Digo, una cosa es que uno sea propietario de lo propio y otra cosa es que uno piense que lo propio se juegue solo en sus propiedades. Y hay algo ahí que se nos escapa, porque lo propio no tiene que ver únicamente con uno mismo, porque uno mismo se constituye en relación con los otros. Levinas, un filósofo del siglo XX, decía que el bien está en el otro. Y eso tiene que ver, ¿saben con qué? Con que, digamos, hasta uno mismo cuando se piensa en su mismidad, no lo podemos hacer si no es en relación con un otro del que provenimos. Provenimos de un otro, madre, padre, cultura, construimos lo que somos con un otro. El otro siempre es previo. Entonces hay una responsabilidad infinita con el otro. Responsabilidad infinita no significa abrirte para que el otro te liquide. Pero tampoco significa lo contrario, encerrarse uno en sí mismo para liquidar a los otros. Y el mundo hoy está más estructurado en este segundo sentido. Hoy termina siendo revolucionario, digamos, hacer cosas por el otro. La entrega, la militancia, lugares que se han ido perdiendo en una sociedad cada vez más mercantilizada que entiende todas nuestras prácticas en términos de conveniencia. Retomando la frase de Levinas, ¿tiene sentido la política si no es para el otro? A veces tengo la sensación de que si la política no está en función del otro, más que política es negocio. Y el negocio siempre tiene que ver con uno. Me parece fundamental una revisión del concepto de otredad, un concepto que en estos últimos años fue solapado. Vieron que las palabras de repente tienen sus modas y de repente desaparecen. Por algo el concepto del otro o de la otredad en estos últimos años pareció haber pasado de moda, pero la filosofía excede las modas, así que siempre que puede retoma estos conceptos, los arroja para pensarnos mejor a nosotros mismos y sobre todo a los que quedan afuera.